Ya, como les iba diciendo, ya le habíamos hecho el problema con, bueno, sin utilizar to uppercase, to lowercase, el cual sí se las va a enviar por el Classroom que tenemos de la materia. También tenemos la teoría de mayúsculas, minúsculas y cambio de esto. Lo último que nos faltaría para cadenas, bueno, un plus por decirlo así, es funciones de cadenas con Java. Así. Ya, nos crearemos un nuevo un nuevo proyecto. Java Project. No sé, le ponemos cadenas. Cadenas extra. Ya. No. Bien, aquí ya debe aparecernos. Cadenas extra. Oh, no, no queremos un enum. Queremos class. Le vamos a dar como siempre un main. Listo. Y ya está. Vamos a ponerle import java.util.asterisco, por si acaso. Esto más que todo cuando utilicen más que escáner, por ejemplo, si utilizan pilas, si utilizan, no sé, colas y demás, les va a servir bastante este asterisco que le estoy poniendo como un comodín. Pero más de eso no le veo más uso. Por si acaso. Indonesia de Kairos. No sé, suena muy dudoso ese nombre. Ya. New Scanner. Y vamos con System In. Ya. Sigamos. Necesitamos, sí, búsqueda de caracteres. Justamente en ahí habíamos quedado. Búsqueda de caracteres. ¿Cómo podemos utilizar esto? Bueno, para utilizar esto necesitamos el index of. ¿Esto cómo funciona? Si tenemos, por ejemplo, nuestra cadena string punto index of y entre paréntesis necesitamos poner solamente un carácter. Por ejemplo, no sé, mi carácter C, como lo habíamos visto. Esto nos va a decir que dentro de nuestra cadena, por ejemplo, tengo una cadena, bueno, nos crearemos nuestra cadena. String cadena que sea, por ejemplo, no sé, ASD, ya. Y quiero saber si existe la C. Y, algo más. Si existe la C, nos va a devolver el número de la posición donde se encuentra esta C. Ya, vamos a darle en int. Un número G. Ya. Cadena. Punto index of. Bien, aquí le ponemos el carácter C. Si existe, nos va a dar la posición. Si no existe este carácter, nos va a salir la posición -1. Como ustedes saben, las cadenas solamente van desde 0 hasta el número n-1, siendo n la longitud de la cadena. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a darle a imprimir directamente. Ni siquiera he tenido que usar un for para ver si existe este carácter en nuestra cadena. Vamos a imprimir G. Ya, le damos play. Y ahora sí. Ha buscado en la cadena ASDA, ha buscado la letra C y justo no ha encontrado ninguna. Y nos está mostrando -1. ¿Qué tal si le pongo el carácter A? Como ustedes saben, en aquí estoy repitiendo 2 veces la letra A. En ese caso solamente me va a mostrar la primera vez que encuentre la letra A y nada más. Y ahora
¿Qué tal y si no quiero que busque desde el primer carácter? Quiero que busque desde, no sé, el tercer carácter o el segundo carácter. Para ello le ponemos un número más en esta parte, que empiece en la posición 1, por ejemplo. A ver, si empieza en la posición 1, va a obviar esta posición. Y luego va a encontrar el primer carácter A, el cual está en la posición 3. Y aquí está, nos sale 3. Entonces tenemos C, que es el carácter a buscar, coma, el número donde empieza a buscar. Número donde empieza la búsqueda. Y esto solamente en caracteres, bueno, solamente para usar los caracteres. ¿Qué más podemos utilizar para búsqueda de caracteres? Bueno, hay justamente una función más, la cual nos dice que encuentre el último. Esto se está encontrando el primero, la primera A que está encontrando. ¿Y qué tal si quiero encontrar el último carácter A? Bueno, para eso necesitamos last index of. Igual nos va a devolver un entero. Vamos a ponerle en Y. Tenemos nuestra cadena, punto, last index of. Y necesitamos nuestro carácter a buscar. Por ejemplo, el carácter D. Le damos a buscar esto y quiero saber qué posición nos da. Voy a comentar este system out de antes. Y nos dice que está en la posición 6. Tenemos aquí posición 0, posición 3 y lo último, justo en aquí, tenemos la posición 6. Nos está devolviendo el último carácter D. Vamos a dar posición del último carácter D. Y esto es para la posición del primer carácter C. Ahora sí, lo más bonito de todo. Búsqueda de subcadenas. Siempre nos va a pedir esto. Por ejemplo, tengo mi cadena... Tengo mi string, no sé, S. El cual guarda una cadena cualquiera. Llamamos hola, ¿qué tal? No sé, ya, AST, ya. Tengo esto. Y nos pide, por ejemplo, quiero encontrar la subcadena, no sé, quiero saber si tiene la subcadena hola. Entonces, nosotros lo guardamos en otra cadena, ¿no? Lo guardaremos en S2. Necesito saber si existe la cadena hola. Para eso vamos a utilizar también el index of, que nos va a devolver la primera palabra que está empezando con esto. A ver, si nos da o no nos da, vamos a darle int post. S.indexOf y esta vez vamos a poner una cadena, S2. Al finalizar necesito mostrar la posición si es que nos está funcionando o no. Y nos dice que está desde la posición 0. Justo en aquí comienza. Si es que pondría, no sé, solo all 2, digamos. Esto igual es una cadena. Pero en realidad esto no tiene concordancia con lo que teníamos antes. Y nos está dando el resultado de -1. Entonces, esto también nos sirve para encontrar subcadenas. Igual como en el anterior caso podemos darle, ¿no?, un número para decirle, empezar a buscar desde la posición 2 o desde la posición 3, desde la posición 7 y demás. Solamente poniendo en aquí, por ejemplo, un número cualquiera, 5. Si decimos 5, bueno, igual, si cambiamos a all, nos va a salir el -1. Desde esta posición, ¿tenemos un all? No. Entonces ya nos da -1 y nosotros preguntamos, ¿no? Este número es -1. Sí. Entonces no hay esta subcadena. Listo.
También podemos usar el last index of, pero creo que se necesitaba un número más. A ver, vamos a hacer la prueba. Tenemos nuestro string. Bueno, ya tenemos varios strings. Vamos a darle a un número. No sé, un int h, que va a ser last index of. Necesitamos nuestra cadena. S.last index of. A ver. Ya, S2, a ver. Si nos da o no nos da. Vamos a poner igual aquí un hola. Luego nos faltaría mostrar muestra h. Vamos a ver si nos da o no. Y sí, nos dice, está en la posición 18. Ha encontrado este all, que está en nuestra posición 18. Entonces esto también funciona para encontrar subcadenas. Para encontrar subcadenas desde, bueno, las últimas subcadenas, buscando desde la última posición. No sé si les vaya a servir, pero sí, funciona así y demás. Para tenerlo en cuenta en sí. A ver, ¿qué más podemos ver para cadenas? Sí. Ya habíamos visto el to uppercase, to lowercase, pero solo con caracteres. Lo más bonito de esto es que si tengo una cadena cualquiera, por ejemplo en esta cadena, puedo convertirlo directamente todos a mayúsculas, sin tener que estar cambiándole, digamos, a este que sea mayúscula y la siguiente también mayúscula y demás. Solamente con una función. Con esto nos arreglamos la vida en laboratorio de informática. ¿Por qué? Porque en sí o sí van a necesitar utilizar estos métodos de lógica, utilizando force y demás. Pero para el laboratorio, para jueces virtuales, utilicen esto. Es un poco más sencillo y más que todo con estos problemas que son, digamos, comenzando con cadenas, así. Cuando ya van pasando el tiempo, pasando los semestres, ahí sí van a ver las complejidades y demás. Allí ya puede que no sea factible utilizar tantas funciones ya que ocupan tiempo, pero ahora en este semestre aprovechenlo utilizando estas funciones y demás. Bueno, como les iba diciendo, vamos a convertir a cadena, ya vamos a guardarle en C2, cadena.toUpperCase. Y listo. Mostramos nuestra cadena 2 y ya tenemos todo en mayúscula. También se puede hacer para to lowercase, que sea todo en minúsculas. Vean, aquí escribiremos cosas en mayúsculas. Ya. Y vamos a decir string c2 va a ser igual a s.to lowercase. Ya. Con esto, directo, todo en minúsculas. Todo lo que hayamos escrito, no sé, algunos ejercicios, bueno, todas las letras que están en mayúsculas en minúsculas. Las minúsculas se van a seguir en ese mismo tipo. Los espacios y caracteres especiales no se van a cambiar, pero nos sirve para cambiarlo a minúsculas. Vamos a poner comentarios para mayúsculas. Y esto va a ser para minúsculas. Listo. Estas funciones son las más tranquilas, por decirlo así. A ver, ¿qué más necesitaríamos? Ya habíamos visto esto. Quizás y en algún momento tengan problemas verificando enteros y lo hayan guardado en cadenas, ¿no?
digamos, un entero bastante grande, pero justo solamente quiero buscar algunos números y me he dado cuenta que ingresa en un long y demás cosas, no sé, lógica por doquier. Para convertir enteros en string, podemos utilizar value of, si no recuerdo bien, a ver. Ajá. Vamos a ver si funciona. Ahorita estoy dudándolo. Ya, un string xr. Ya. Tenemos string value of. No sé si me permita. No, estoy fallando en algo. A ver. Ajá. Tengo problemas aquí, a ver. Crear métodos, no. Y esto lo voy a dejar. No lo recuerdo bien, la verdad, pero sí es posible cambiar enteros a cadenas, a los cuales también se puede cadenas a enteros. Tu string. Ah, creo que sí. Ay, perdón. Sí sigue compartiendo. A ver, vamos a hacer la prueba, lo que nos dijo nuestro compañero. 12, 15 de esta. No. A ver. Creo que sí estoy teniendo problemas de lógica. Ay. A ver. To string. A ver. No, de verdad que no lo recuerdo esta parte. Ah, qué triste. A ver. No era integer punto to string. Ah, sí, eso sí. Y ahí en aquí le ponemos un entero. A ver si se puede. Siso, mostramos xr. Si nos da, a ver. Ahí está. Y sí nos está dando. A ver, le pondremos cualquier otro número. Y sí, tenemos nuestro entero a string. Gracias al compañero por la idea. ¿Dónde está? Pondremos entero a string. Integer.toString. Suena bonito. Está bien. Entonces con esto ya tendríamos cubierto para convertir enteros a cadenas. Tenemos para búsquedas de subcadenas. Tenemos para búsquedas de caracteres. ¿Qué más? Tenemos para búsquedas de caracteres desde la última posición. Tenemos búsqueda de subcadenas desde última posición. Convertir a mayúsculas. Convertir a minúsculas. Y sí, sería todo lo más importante para esto. Sí, chicos, por si acaso, creo que les debería una clase, porque en sí este mes estamos pasando solo 4 clases. El día 22 creo que es. Sí, el día 22, justo cae un domingo. No sé si me podrían pasar hasta ese día los problemas que tengan. Quizás alguna que otro ejercicio. Si es de juez patito, no hay problema. Si es de problemas que ya habíamos visto antes, pero que no han quedado muy claros también. Esta parte vamos a, ¿cómo decirlo? Vamos a revisarlo de nuevo,
pero de una forma más, más tranquila, de una clase auxiliar dura siempre, que les ayude y para ponerse al día quizás con algunos temas que no han sido muy vistos a profundidad. Ya, así. Compañero, yo digo, ¿dónde está? Ah, sí, nos habían dicho que habían llevado hasta vectores. No tengo ahorita en la mano la práctica. Pues la vamos a buscar. Y con este tema ya entraríamos con todo, ya que es un tema bastante bonito y van a llevarlo también en las siguientes materias para guardar datos y demás. Ya, ¿dónde está? Trabajo de clase. Ah, sí, mientras no tengan la fecha de exámenes todavía no va a estar la práctica para subirla, ¿sí? Pero ya, ¿dónde está? Ya va a entrar directamente las cadenas como un tema a la práctica. Los vectores también van a entrar como tema a la práctica. Ya saben, ustedes resuelven los pares. Si tienen algunos problemas con estas resoluciones, también me escriben, no hay problema. Entraría cadenas, modularidad, sí, modularidad también entraría. Ya, modularidad, cadenas, vectores hasta el momento. Ya vamos a comenzar con vectores. A ver, leer un vector con n números positivos y mostrar los primeros primos que había en el vector conjuntamente con la posición en la que se encontraba. A ver, veremos los ejemplos. Tenemos nuestro vector. Ya. Nos dice, o bueno, ya mostramos directamente los primos, en qué posición la hemos encontrado. Ojo, el orden no es necesariamente, debe ser el mismo que en el ejemplo. Ah, no necesariamente debe ser el mismo. Ya. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este problema? Bueno, al inicio te va a dar un vector y después cada posición hay que preguntar de estos números si son primos o no son primos. Si son primos, directo muestras el número primo y su posición. En todos los casos. Ya. También el orden no es necesario, así que puedo imprimir, no sé, 3 primero, luego los 2 5, luego los 2, el 7 y demás. Pero antes necesitamos saber un poco de teoría para la parte de vectores. Vamos a crearnos otro proyecto. A ver. Java Project, vectores, inf 111. Ya. New class. Vamos a darle a main. Importamos import java.util. Y asterisco directo. Ya. Ahora, ¿cómo vemos los vectores? Los vectores son muy similares a las cadenas. Como ustedes saben, en las cadenas solamente teníamos en todos los espacios, por decirlo así, puros caracteres. Pueden ser A, Z, no sé, números 1, 3. Pero todos tenían una longitud de 1, por decirlo así, por otra vez así. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Digamos que tengo vector. Ahí está. Ya, tengo mi vector S, el cual va a tener, por ejemplo, en mi primera posición, vamos a verlo como cajitas que tenemos aquí. A mí me gusta verlo de esa forma. Estas son las posiciones que se tienen. Posiciones. Y el tamaño de esto
es 5. Tamaño igual a 5. ¿Por qué le digo que 5 y en aquí tengo solamente hasta 4? Bueno, nuestro vector, como también las cadenas, están empezando desde la posición 0. Entonces, esta sería la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Tamaño 5 porque tengo para guardar 5 datos. En los vectores para Java sí o sí es necesario que solo se guarde un tipo de... por ejemplo, que se guarden solo enteros, que se guarden solo cadenas, que se guarden solo, no sé, caracteres, que se guarden puros booleanos, es decir, true, false, false, true y demás. O también que se guarden puros floats, que son decimales. Eso es lo que necesitamos ver desde de antemano esta parte. Vamos a decir que nuestro vector S va a ser de enteros. Para comenzar desde lo más tranquilo así. Estos enteros no van a tener que ser directamente solamente de un dígito. Si fuera una cadena, voy a ponerle una comparación aquí. Si fuera una cadena, sí tenemos también posiciones, ¿no? Tenemos nuestras posiciones 0, 1, 2, 3, 4. Y en nuestra cadena de, no sé, cadena, podemos tener aquí solamente un carácter. Puede ser un número, como lo habíamos visto, digamos, 1, 9, 3, 6, 1, 2, así. Pero en un vector se va a guardar un número grande si es necesario y si nos permite el tipo de dato que estamos utilizando. Por ejemplo, en aquí puedo poner un 12, un 100, un 1, un 0 quizás, un menos 1000. Esto no va a tener problemas. Por eso es que se utilizan los vectores, porque pueden guardar múltiples datos. Estos vectores, para introducirlos, se necesita de un for. Este for va a ir desde 0 hasta 4, que sería el tamaño del vector menos 1. Dentro de esto ya vamos a ver, digamos, para la posición S, posición, no sé, 0. Dentro de la posición 0, ¿qué tenemos? Justo tenemos el número 12. Entonces, esto equivale al número 12. Ya. Si buscamos, por ejemplo, de nuestro vector, que nos devuelva la posición número 4. Para devolvernos esto, va a buscar las posiciones. Justo en número 4 tengo el valor de menos 1000. Y así. Si es que busca un número que no existe, por ejemplo, la posición número 5, esto ya me va a salir nulo. ¿Por qué? Porque no lo tengo definido para nuestro computador en sí. No existe esta posición y puede guardar cualquier otro dato aleatorio, pero mejor te muestra directamente nulo. Y por eso también van a tener algunos problemas de, se ha salido de su vector en tal línea, o esta posición no existe, o este valor es nulo y demás. Por eso es que sale eso. Por ello tengan cuidado, solamente pueden utilizar las posiciones desde 0 hasta el tamaño menos 1. Ya. Vector también puede ser, por ejemplo, vector de caracteres, de chars. Y esto va a ser lo mismo que utilizar una cadena. Digamos, tengo mi vector f. Ya. En mi vector f tengo 3 posiciones, 0, 1 y 2. En la primera posición estoy guardando una S, en la segunda estoy guardando una X y en la tercera estoy guardando, no sé, una G. Y entonces, si lo viéramos como una cadena, esto se vería de esta forma. Cadena, vamos a poner cadena 2. Nuestra cadena 2 tiene igual 3 posiciones. En aquí tiene guardado el valor S, X y G. Es lo mismo.
Cuando utilicen chars, recuérdense de cadenas. Solo guarda un dato. Como también cuando utilizamos los booleanos. ¿Qué pasa con los booleanos? Solo va a guardar true o false. Algunas versiones sí les va a aceptar guardar 0 o 1. Por ejemplo, tengo mi vector h. Mi vector h tiene 4 posiciones. En la primera puedo guardar true y en las siguientes puedo guardar false. Entonces todos estos valores sí son un solo dato. Por ejemplo, en aquí puedo guardarlo como 1 y los demás como 0, si es que me lo permite la versión de Java. Luego, gracias a esto ya podemos ver que los booleanos no van a ser muy difíciles, ya que solo tienen estos datos. Recomendaciones para esto. Si es que van a utilizar enteros, va a ser lo más tranquilo y sí lo van a guardar en, como digamos, acumulándolo. ¿Para qué momentos pueden necesitar esto? Como lo han visto en las clases, van a necesitarlo para ordenación. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan los vectores? Los vectores se han creado para no tener que utilizar tantas variables. Por ejemplo, quiero guardar todos estos en mis variables. No hay problema, solo son 5 variables. Pero ¿qué tal si tengo un programa que me está diciendo, introducí 100 datos, toma estos datos y demás? Ahí necesito los vectores. ¿Por qué? Porque sí o sí voy a necesitar en algún momento del programa verificar, digamos, en qué posición estaba tal número, no sé, en qué, cómo era esta ordenación, dónde estaba este número, cuándo he introducido este otro número y demás. Pero si estos 100 datos no son, por ejemplo, no necesito recordar en qué momento le he introducido y solamente voy a hacer programaciones al momento, por ejemplo, se introducen 100 datos, ya, ok, aquí están mis datos, 1, 2, no sé, demás. Y no necesito recordar anteriores datos, como por ejemplo una suma acumulada. La suma acumulada, solamente al inicio voy a sumar esto, cuando esté introduciendo el 1. Después de eso me voy a olvidar el 1, no me va a importar. Luego va a introducirse el 2, ¿no? Y voy a sumarlo, y ahí me voy a tener mi acumulado de 3. Y luego no me va a importar. Para esas cuestiones no es necesario usar vectores, a menos que el problema te lo diga, más que todo en if. Si el problema te pide utilizar vectores, ya, está bien, puedes utilizarlo, puedes hacer una suma directa, pero siempre preguntando si es que necesitan una suma directa en el vector. Por ejemplo, para hacer esto, normalmente se hace esto. Primero, se hace la entrada del vector. El vector se lo lee con un for, como lo habíamos visto aquí arriba. Y luego después de eso, comúnmente se utiliza otro for, que va a ser el mismo for, pero para los datos, por ejemplo, modificaciones de datos, para resolución del problema. En aquí ya pueden cambiar posiciones, por ejemplo, no sé, quiero que se muestran impares primero, luego los pares y demás. Para eso sí se va a necesitar otro for. Y después necesitan otro for para la salida, para ver si se tienen, ¿no?, los datos que de verdad quería. Entonces, para utilizar vectores siempre van a utilizar esto. 3 fors. Entrada, los procesos o la resolución del problema y luego la salida. ¿En qué momentos no es necesario utilizar este for de resolución del problema? Cuando se olviden de los datos anteriores. O dicho en otras palabras, no es necesario recordar, no sé, datos anteriores. Como por ejemplo les había hablado de la suma acumulada. Suma acumulada. ¿Por qué? Porque la suma acumulada lo puedes hacer en el mismo momento sin utilizar vectores.
En ese caso, puedes hacer la suma en la entrada y después mostrar en la salida de tipo, aquí está mi vector, y después de eso decir, y esta ha sido la suma y demás. Así que si no necesitas recordar datos anteriores, decir, digamos, he tenido antes, no sé, un impar, he tenido antes un par, hay que revisar y demás, no vas a necesitar esto. Pero todos los demás casos sí lo vas a necesitar. Ya. ¿Había algún problema que se podía resolver de esa manera? Sí. Justamente en aquí, cuando nos dice lee un vector en números positivos y mostrarles cuáles son estos números primos y demás. Esto es un problema olvidable. ¿Qué quiero decir con eso? Suena muy raro. Bueno, al inicio puedo preguntar directamente cuando me ingrese, ¿no? Este número 3, preguntar si es primo o no es primo. Si es primo, a mostrarle directamente, ese rato, ese momento mostrarle. Y después de eso, ya que ingrese el otro número y así sucesivamente. Y esto en el juez virtual sí les va a aceptar hacerlo de esta manera. Decirlo, digamos, mostrar directamente en ese momento todas las salidas que tengan. ¿Por qué? En los jueces virtuales van a tener un input y un output, ¿ya? En el input, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, en nuestro input vamos a tener, digamos, todos nuestros datos que están ingresando. Por ejemplo, tenemos a 100, luego tenemos a los valores, no sé, los 100 valores, 1, 2, 3 y demás. Y ya. Y luego después ellos van a comparar con nuestro output. ¿Qué es lo que hemos tenido? Por ejemplo, nosotros hemos sacado primero el valor de 3 y luego hemos dicho que esto ha sido en la posición 2. Luego tenemos el otro. Primero, si es que buscamos primos, sería así. Mostramos el número 2 y estaba en la posición 1. Luego teníamos el número 3, el cual estaba en la posición 2. Luego tenemos el número 5, el cual estaba en la posición 4 y así. Nosotros vamos a generar esta tabla, pero a nuestro programa voy a volver a mencionar jueces virtuales. No va a esperar que, digamos, que me salga un resultado después de ingresar uno. El programa directamente ingresa todos sus datos, como si nosotros hiciéramos un control C de nuestro input de ejemplo y lo peguemos en nuestra consola. Nos va a salir los resultados de golpe. No sé si alguna vez les ha pasado eso de, justo he copiado toda mi entrada y todos los resultados se han salido así de golpe. Y lo que yo quería era, digamos, ver qué tal en el 1 está dando, en el 2 y demás. La cosa es que en los jueces virtuales lo hacen de golpe. Por ello, como les decía, si no es necesario recordar datos anteriores, no es necesario esto. Y a veces también lo van a ver que no es necesario ni usar vectores para estos problemas que no necesitan datos anteriores. Y ahora, ¿por qué estamos utilizando vectores justamente para esto si no es necesario, como yo estoy diciendo? La cuestión es que nosotros somos humanos y la materia está hecha para nuestra comprensión de nuestra lógica. Entonces, sí o sí, nosotros vamos a ver de esta manera. Por ejemplo, tenemos nuestros 10 números, nosotros ingresamos, ¿no? 1 y no me va a mostrar nada. Ingresamos 1, no nos muestra nada. Ingresamos 2 y justo va a salir ese ratito, ¿no? Ese momento diciendo, 2 es primo, está en la posición 1, así. Ingresamos 3. En 3 también nos va a salir, 3 es primo y está en la posición 2, así. En el 4, no nos va a salir nada y en ahí. Esta es la forma sin utilizar vectores. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar vectores para que esto sea, digamos, que se vea que se está utilizando vectores? Sería este ejemplo de entrada. Vamos a ponerle ejemplo. Ingresa nuestros 10 datos, 1, 2, 3 y demás, ¿no?
Y después de ingresar todos los datos, cuando ya se ha ingresado los 10 datos y yo sepa que todos los he guardado en un vector, ya recién mostrar todo directo, digamos, 2, posición 1, tenía el número 3 en posición 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso sí se ve que se está manejando vectores. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo una entrada, se está haciendo la resolución del problema, es decir, otra vez estoy buscando cuáles serán primos y demás. Y después la salida lo está haciendo directamente en aquí. En esta parte, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la entrada y salida en el mismo for. Sí es cierto que estoy ahorrando tiempo, pero no estoy poniendo en práctica la resolución de problemas con vectores. Así que tengan en cuenta esta forma de resolver problemas para los vectores y también sepan por qué estamos utilizando de esta forma. Y estos son los ejemplos. Ejemplo con uso de vectores. De vectores bien definido. Y esto sería un ejemplo con salida directa. Ahí está. No sé si tuvieran algún problema con esta parte de la introducción a vectores y la comparación con cadenas. Como saben ya, char es lo mismo que char de vectores, es lo mismo que una cadena y demás. A ver. No sé si me... Cierta ordenación. También se utiliza en eso esta parte. Entrada. Luego que tenemos todos nuestros datos, ya recién vamos a hacer nuestra resolución del problema, el cual es ordenación. En ordenaciones también vamos a verlo, por ejemplo, la ordenación burbuja, ordenación por inserción, y hay algunos videos que también demuestran esto, cómo es que la ordenación burbuja es la mejor ordenación para esta materia. ¿Por qué? Hay otras ordenaciones que son mucho más rápidas, pero esto ya se utiliza con algunas librerías o bien se utiliza recursividad y demás cosas que como complejidad que lo van a ver en 143. Pero para su curso, por decirlo así, la mejor ordenación, siempre voy a defender a la ordenación burbuja para este punto. ¿Sí? Vaya, el tiempo se nos está acabando. Y no sé si tuvieran más consultas de esta parte, ya que es un tema bastante importante y bonito también. Para también verlo con diagramas de flujo, porque me ha faltado ver esa parte. Ya, genial. Y eso entonces, hasta aquí lo dejaremos porque no creo que me alcance el tiempo. Pero eso sí, como les había dicho y lo voy a volver a recalcar, entrada, resolución del problema, salida. Total, 3 fors. Si utilizamos solo un for, es una salida directa. Al rato que introduce el dato, directo se muestra el resultado, pero no se ve el uso de vectores. Si queremos que se vea nuestro uso de vectores en nuestros diagramas de flujo, sí o sí necesitamos entrada, proceso y salida. Y a veces solamente necesitamos entrada y salida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ingresa nuestro número y podemos guardar, digamos, este número ha sido false. ¿Por qué? No es primo. Tenemos nuestro vector de booleanos llamado primo. Esto también podemos hacerlo. Y vamos a decir esto. El primero ha sido false. Ya el segundo ha sido true. ¿Por qué? Porque tengo un número que es primo. El tercero ha sido true. Y en la salida directamente solo buscaríamos, por ejemplo, esto es true, esto es true. Este es true, entonces mostraremos. Esto es true, sí, mostraremos. Y entonces estoy haciendo la resolución del problema en la entrada y no en un for diferente. Solamente necesitaríamos 2 fors. Esos serían los 3 casos para estas resoluciones. A ver.
Vamos a anotarlo. Esto es un for. Para esto son 3 fors. Y lo último que habíamos dicho de booleanos, guardarlo, ¿no?, en un nuevo vector para que nos ayude. Con esto necesitamos 2 fors. ¿Cuál es el más rápido y menos tiempo que es posible que nos acepte al momento? Ejemplo con salida directa. Esto va a durar menos tiempo en revisarlo así. Luego sigue el de 2 fors, porque va a buscar en D1 hasta N qué tal todas las entradas. Luego otro for de 1 hasta N si hay true en nuestro vector booleano primo. Y en el último caso de 3 fors, que sí es bastante lento, pero para nuestra materia va bien si es que lo vemos en diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque se ve el uso de vectores bien definido. Y así entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Les voy a pasar los 2 documentos, o 3 documentos creo que tenemos. Uno que era la parte final de cadenas. Otro que tenemos como datos para cadenas, por ejemplo, búsquedas directas. Y finalmente este Excel, quizás para un poco verlo, no sé, recordarlo y demás. Entonces hasta aquí sería la clase de hoy. Gracias por llegar a la clase y tener esa tolerancia con la clase. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo sábado, que continuaremos con todo de vectores, ya quedando atrás el tema de cadenas. Y hasta ahí.